¿Qué tal amigos de Radio Arequipa Internacional y www.radioarequipa.com? Los saluda Fernando Chapi Martínez para invitarlos a sintonizar cada noche de lunes a viernes desde las 10 p.m. Misterios al Anochecer. Este espacio en el que dejaremos volar la imaginación, en el que nos deleitaremos con los casos que nos dejan pensando, fenómeno ovni, fenómeno paranormal, enigmas del mundo, también la cultura y por supuesto aquellos sucesos que otros no nos cuentan, pero que nos pueden suceder y de hecho nos han pasado a todos y cada uno de nosotros. Tu espacio de enigmas es Misterios al Anochecer. Recuérdalo, anótalo y pasa la voz. De lunes a viernes desde las 10 de la noche en Radio Arequipa Internacional. Saludos amigos, nos estamos escuchando. Misterios al Anochecer. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Ahora sí vamos a entrar en la parte, si se quiere, más sabrosa, que es la de la interpretación de por lo menos algunos de los arcanos, los que tú veas como más interesantes, los que a ti te nazca decirnos. Ya nos has hablado un poquito del loco, si quieres lo puedes repetir para afianzar la idea. Bueno, pasemos con eso. Sí, la interpretación de los arcanos mayores, sobre todo, empieza, bueno, no la interpretación, mejor dicho, los arcanos mayores empieza con el loco, que es el número 0. Por eso mismo se le da ese número. El número 0 es el número tipo del infinito. ¿Por qué? Porque el tarot y bueno, la ideología que se maneja es que la vida es cíclica, que nosotros siempre estamos en constante renovación y pues así la muerte en sí no es una muerte para nosotros, es como que, bueno, no para nosotros, sino bueno, para las personas que creen más que todo en esto, es una renovación, ¿no? Entonces yo en lo personal creo en la reencarnación, entonces para mí tiene mucha lógica. Entonces, el loco, empezando, es un personaje que su mismo nombre lo dice, un loco. En el arquetipo del tarot de Rider-Waite es un loco con las vestiduras rasgadas, sujetando un pequeño equipaje que es por un palo que amarra en sí en su punta ciertas cosas, y es un personaje que está yendo al vacío. Está mirando hacia el cielo, no fijándose en dónde camina, y a lo que le sigue es un precipicio. Y hay un perro blanco que está como que intentando llamar su atención. Entonces, este arquetipo básicamente nos refiere a la persona, o bueno, en sí se evoca también a las situaciones, obviamente, pero básicamente vamos a hablar como personajes, ¿no? Esto representa el comienzo que nosotros le damos a lo desconocido. Es como que cuando estamos en un punto y en sí hablando, empezando con esto del tarot, que como te digo es como una evolución, o sea, el tarot con los arcanos mayores es una evolución, empieza con el loco, sigue con el mago y así, y es como que una evolución que nosotros vamos teniendo con las transiciones que pasan en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? El loco está caminando a la nada, representa cuando nosotros nos vamos a aventar a eso que no conocemos, cuando estamos también carentes de ciertos conocimientos. Tenemos como que los conocimientos básicos que son representados por el pequeño equipaje de una persona que se está lanzando al vacío, a lo desconocido, pero el perro da la imagen de esa voz de conciencia que nosotros en el fondo tenemos y debemos tener, de advertirle, ¿no? De que está yendo hacia un vacío. Es como un perro que le dice, oye, cuidado, ¿no? Rascando sus vestiduras. Entonces, es como esa voz interna que nosotros también tenemos, que es la lógica y tampoco la debemos abandonar. Entonces, luego de este arquetipo, sigue el tema de el mago. El mago es ya, como se le conoce, el hermano mayor del loco. Es como el loco, pero ya en otra etapa, donde esta persona, este personaje ya ha
aprendido, ya se sabe como un hacedor. El mago en su arquetipo tiene una mesa donde ahí tiene la representación en el tarot de los 4 elementos, que son los oros que representan la tierra, las copas que representan el agua, los bastos que representan el fuego y las espadas que representan el aire. Entonces él se ve como una persona que ya se sabe poseedor y que se sabe con la capacidad de poder tener el dominio, o sea, manejar estos elementos. Entonces se los tiene en la mesa como conociéndolos, ya sabe qué puede hacer. Entonces tiene una mano hacia el cielo, como con una varita, que habla de que esta persona sabe que tiene el control, que puede crear una realidad, se reconoce al mismo como el hacedor de su vida misma, de la materialización de lo que él quiere, pero también de la conexión que tiene con lo divino. Porque arriba él alza la mano con esta varita y es como que él absorbe esta conexión divina y la transforma para la materialización de sus ideales. Entonces eso es lo que básicamente refiere el mago, ¿no? El mago, bueno, en una tirada tiene muchas interpretaciones, tiene más que todo, pues si hablamos de temas, habla mucho del tema de la diplomacia de las personas, es muy bueno cuando nosotros emprendemos proyectos, es un tema prácticamente, es una carta muy buena sobre todo para el trabajo y para muchas áreas, ¿no? Después, este pasa a ser el arcano número 1. El loco es el 0, este es el número 1. Luego le sigue lo que es el arcano número 2, que es la suma sacerdotisa. La suma sacerdotisa en realidad pasó a ser mi carta favorita. ¿Por qué? Porque inclusive y me voy a explicar en sí que yo tomé la decisión de entrar de lleno en el tarot porque también hice un compromiso conmigo misma de seguir las ideologías del tarot, las enseñanzas, en base a lo que me estaba pasando. Entonces, en un momento de mi vida yo realmente me sentía como el loco. O sea, así, en la nada, estaba, tú sabes que todo este tema llegó a un punto donde yo realmente no sabía qué esperar, qué pasaba, ni tampoco a veces tenía las ganas de pensar en mi futuro porque era muy estresante, no lo sé. Y me sentía realmente como el loco, sinceramente me sentía así, como el loco. Y a la vez me sentía también con esas ganas de hacer muchas cosas y a la vez también con el desgano, o sea, realmente me sentía mucho como el loco. Entonces, desde ahí dije, bueno, como me siento como el loco, me interpreto como el loco. El loco también habla de no apegarse a las cosas. El loco es como los mismos locos, ¿no? Que uno ve en la calle, que están ahí. Un día están aquí, otro allá, y no tienen un punto fijo donde los vas a encontrar. Exacto, y a la vez no son personas pegadas con apegos materiales ni emocionales tampoco. Entonces, también llegó un punto de mi vida donde yo no quería tampoco apegarme, estaba teniendo muchos apegos, entonces yo quería liberarme de eso. Entonces, luego dije, ok, voy a llevar mi vida a un punto en el que siga estas enseñanzas del loco y cuando sienta que evolucione voy a pasar a las enseñanzas del mago y llegó un punto donde también me sentí en las enseñanzas del mago y llegó un punto también donde yo luego me siento con las enseñanzas de la suma sacerdotisa. La suma sacerdotisa es la carta número 2. Debo de admitir que me siento ahí ahora, o sea, me siento en este trance, en esta etapa, y yo me demoro en mis etapas lo que yo crea conveniente, porque he pasado meses sintiendo e interiorizando estos aprendizajes ya desde hace mucho tiempo, que me sentí el loco y me sentí el mago. Va cierto tiempo que me siento suma sacerdotisa y me siento así. ¿Por qué? La suma sacerdotisa en realidad es mi carta favorita, porque la suma sacerdotisa representa a esa intuición femenina, es lo femenino, es como personaje es una mujer, porque en sí, más que todo hablando de que uno sea mujer o hombre, en sí esto habla más que todo de las energías, de lo que transmite. Por ejemplo, la masculinidad transmite ciertas energías y ciertos temas, y la feminidad también. Entonces no es el tema de que
del sexo de hombre y mujer, sino que es un modo en el que la energía se representa. Entonces, el divino femenino con el divino masculino. Entonces, esta carta tiene la representación femenina porque habla de la intuición, habla de temas internos, habla de que uno se encuentra en un estado de estudio interno, como en un claustro mental, por así decirlo, y totalmente voluntario. Entonces, la suma sacerdotisa es una carta que refleja si se representa a veces a personas, o sea, si queremos tal vez a veces saber una característica de una persona, a veces refleja a personas que no han tenido mucha experiencia amorosa, o sea, que es como que más que todo personas alejadas de ese plano y no involucradas. Y como mismo dice Suma Sacerdotisa, también habla personas de que tal vez están en el celibato y estas cosas, ¿no? Pero habla más que todo de conectar y sobre todo habla de esta dualidad que yo siempre te he hablado a ti, que la tengo, tal vez por mi ascendente en Géminis, que es una mujer que domina el plano espiritual tanto como el plano físico, porque está representado por dos torres, una torre blanca, no, dos muros, un muro blanco y un muro negro. Entonces, estos muros hablan de que ella tiene el completo manejo del tema material, tanto como del tema espiritual, para que se pueda encontrar un equilibrio entre ambos. Entonces, es como una representación de un estudio y un claustro, lo vuelvo a repetir, mental, de estudio, de reflexión de sí mismo, pero es una energía pasiva. O sea, es una persona que reposa en su mundo interior para conocer y reposa también en su exterior, pero no exterior de relacionarse, sino del exterior que es parte de nosotros mismos, que es, como te vuelvo a repetir, el plano material y el plano espiritual. Entonces, yo me siento mucho en esa carta porque se dice que uno cuando lee las cartas, cuando va a leer las cartas, se pone en modo suma sacerdotisa. Entonces, siento que desde que ya dominé por completo, bueno, no por completo, porque uno nunca termina de conocer el tema del tarot, pero desde que dominé, digamos, el tarot, me he sentido así. Entonces, siento también esa etapa de mi vida, ¿no? Donde no doy tanta importancia a temas sobre todo amorosos, más que todo de conocimiento y conocimiento, y que es algo muy, muy propio, o sea, muy de entrar en uno mismo, porque muchas personas es como que se alejan de los temas románticos por cólera, por decepciones, por tristeza o por frustraciones. Pero no, esta carta no nos habla de eso, nos habla de un ensimismamiento totalmente voluntario y sobre todo gozoso, o sea, feliz. O sea, uno está bien con eso, no es que me ensimismo para protegerme del mundo, no, nada que ver, no es así. Entonces, después de esta carta le sigue la emperatriz. La emperatriz es una carta muy bonita que nos habla de cómo, es ahí como vamos, ¿no? La suma sacerdotisa era como que una mujer con su claustro, no prestándole atención a temas de amorosos o por así decirlo, ¿no? Entonces la emperatriz nos habla de algo completamente distinto. La emperatriz representa generalmente la fertilidad en su máximo esplendor. Es una mujer fértil y fertilidad en el tarot nosotros nos referimos a la capacidad de creación. Porque muchos pueden decir fertilidad a hijos, punto ya. No, fertilidad habla de tu capacidad de poder crear, tu capacidad de poder gestar sobre todo los proyectos. O sea, la emperatriz es un arquetipo de un personaje que está sentada, aparentemente embarazada. Entonces, esta emperatriz habla de ese periodo de gestación a la vez de fertilidad que nosotros tenemos. Entonces, es una, digamos, gestación desde nuestros deseos. O sea, es algo, representa que nosotros estamos llevando a cabo algo, o trabajando en algo, que proviene desde nuestro deseo profundo, desde nuestro real desde nuestro sentimiento profundo, o sea, desde un sentir propio. Entonces, esta carta representa también la belleza, representa también mujeres
físicamente atractivas, fértiles, sobre todo también, obviamente, en temas de embarazos y eso. Si sale en una tirada de un embarazo y eso, obviamente sí, simboliza embarazos. Y bueno, nos habla de este tema más que todo de conquista mediante ese don femenino que a veces, o sea, que tú puedes hacer, ¿no? Luego la otra carta que le sigue es la carta 4, que es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es con la energía masculina de un personaje que también tiene el dominio del tema material y también del tema espiritual. Más que todo refiere a líderes, a personas de amplio conocimiento, personas de mando, carácter de líder, sobre todo de poder dar órdenes, de tener este dominio material y de tener este tema de no de imponerse, pero de hacer valer su voz, ¿no? Es que cada carta tiene miles de significados en cuanto a sus arquetipos y sus significados y todo. Vamos a hablar, y yo, bueno, voy a mencionar a las cartas que se conoce como que las más positivas y las más negativas. A veces las más felices de que puedan salir y las más tristes, las más temidas. Entonces, las cartas más positivas, por así decirlo, en el tarot, lo que nos auguria buenas cosas, son muchas. Bueno, es que en el tema de la interpretación no es que siempre muchas cartas tengan significados negativos o positivos, porque depende, como repito, pero como que las que tienen un significado tremendamente positivo, la principal, la carta más positiva del tarot que se conoce es el sol. Entonces, el sol nos habla de todo lo bueno, del goce, de los frutos de un esfuerzo, o sea, del goce mismo, de amores profundos, uniones con toda la alegría, toda la felicidad, la familia, los niños, alegrías, es el éxito, es el disfrute sobre todo. Entonces es lo que sale después de una etapa que tal vez uno ha tenido mal, ¿no? Ahí se ve todo ello representado en la carta, que es por un niño, que significa la inocencia. O sea, es, como te digo, es un goce, pero sincero. O sea, no es nada de apariencias ni nada. Y es un goce que viene desde nuestros propios deseos. No es un goce que a veces nosotros creemos querer algo y realmente queremos cubrir vacíos, ¿no? Entonces, esta es la carta más positiva en el tarot. Simboliza siempre un sí. A ver, porque a veces hacemos preguntas de sí, no, siempre simboliza un sí. Otra carta muy buena que hay y que me gusta también es el mundo. Es una mujer que tiene alrededor como una corona. Está alrededor de una corona ella misma, desnuda, con unas varitas. Lo que significa esta carta es básicamente el éxito de los proyectos. O sea, es la culminación. Es el final positivo de lo que nosotros queremos. Son las metas cumplidas, la cima, el éxito en su esplendor de palabra, ¿no? El sol nos habla más que todo del éxito, pero en cuanto al goce de los frutos. El mundo nos habla de la culminación, no necesariamente del goce, pero del cierre que hay, del final esperado, positivo, que esperábamos. O sea, lo que nos dice sí, lo vas a lograr. Entonces, luego de ello, una carta que también nos habla de cosas muy buenas es la estrella. También la templanza nos habla de poder tener este balance, de dejar fluir las cosas. Y en cuanto a las cartas negativas que nos pueden salir en el tarot, la carta más temida en sí es la de la torre. La torre es una carta que sí, seamos sinceros, pocos son sus significados positivos. Como te digo, un significado positivo que puede tener es en cuanto a tiempo. De eso siempre representa problemas, crisis, dificultades, desacuerdos, pero sobre todo cosas que suceden de pronto, de repente. O sea, son cosas, esa carta representa algo que va a ser repentino. Un cambio que viene a desbaratar todo y
y ya. Obviamente que es para un resultado bueno, que es una construcción, eran cosas que debían pasar, debían desconstruirse, por así decirlo. Y bueno, ¿no? Otra carta que también es temida es la muerte. La muerte, pues es una carta representada por una calavera que va en un caballo. Se lleva por delante a todo lo que se le cruza, ¿no? Entonces esto representa de que la muerte pues no discrimina. De que es una muerte que a su paso deja todo un final, pues, ¿no? Claro, que es como que va y se lleva todo lo que encuentra. Entonces, la muerte simboliza básicamente el final de las cosas, un cambio, el cambio, ¿no? La transición, no, bueno, la transición, no, el cambio, sobre todo, el cambio de que estábamos acá, se cumplió un ciclo y ya, o sea, muere, un final. Y obviamente un final para que comience algo nuevo, porque todo final es así, porque también se representa por el sol saliendo. Que en medio de toda la destrucción, pues el sol sale, ¿no? En el arquetipo. Otra carta también temida es el diablo. El diablo es una carta que mayormente nos habla, es una carta interesante porque nos habla de el sometimiento que nosotros mismos a voluntad tenemos a nuestros instintos o placeres, ¿no? Generalmente bajos, obviamente, porque se representa por un diablo que está ahí, pero es está con dos personajes, representación de hombre y mujer, que están unidos por unas cadenas. Pero la curiosidad de estas cadenas es que las cadenas son flojas, o sea, las cadenas están en el cuello y básicamente estas cadenas son más grandes que las cabezas, entonces son cadenas que ellos pueden liberarse. Entonces ese es el sentido que se le da, el que la persona es capaz de sacarse esas cadenas, pero no lo hace por voluntad propia. Entonces esta voluntad propia es el sometimiento de estas energías bajas, ¿no? Lo que esto puede significar, pues puede tener muchos significados, ¿no? Si hacemos una lectura tal vez en cuanto a relaciones, pues habla mucho de una sexualidad. Obviamente tiene que verse antecedida por otras cartas, pero más que todo nos habla de la sexualidad, de los instintos. Nos habla también de estafas. Obviamente, vuelvo a repetir en el contexto de la pregunta, ¿no? Nos habla también un poco de estafas. Nos habla... También tiene un significado muy curioso. Y es que también nos puede hablar de rarezas, de cosas súper fuera de lo común. Entonces, también puede hablar de festejos, pero como que en excesos, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo hace poco hice una lectura, me hice una lectura. Entonces, mi pregunta era como que, bueno, esta carta me salió en cuanto a lo positivo de mi arte. O sea, en la postura de que me diga lo que tengo a favor de mi arte. Y me salió el diablo. Entonces, yo brevemente no, de manera inmediata entendí de que el éxito que iba a tener en eso que estaba esperando, o lo que me iba a ayudar con el arte que yo iba a hacer en el lugar que lo pensaba hacer, era que las cosas que yo iba a llevar no eran cosas que se ven en ese lugar. Entonces, obviamente, esa interpretación del diablo para mí es como la rareza, el tema de lo nuevo, de eso que las personas no han visto, y eso que causa asombro, ¿no? Por así decirlo, lo nuevo, las rarezas sobre todo. Entonces, eso es lo que básicamente representan esas cartas que uno se puede interpretar como malas, ¿no? Estoy hablando de los arcanos mayores en sí. Otra carta... también no tan agradable es la carta de la luna. La carta de la luna generalmente nos habla de visiones, de fantasías, de engaños, sobre todo. Entonces, como la luna es el reflejo del sol, nos habla de este tema, ¿no? De engaños, sobre todo de engaños, de mentiras, de ilusiones, o de que a veces nos cegamos a ver una realidad, o esta clase de manipulaciones, ¿no? De no confianza, sobre todo, de lo que no es verídico. Bueno, como te repito, son básicamente los de las arcanos mayores, porque en los arcanos menores hay muchísimas cartas que tienen connotación, sí, negativa, ¿no? Y otras que son muy positivas.
como el 3 de espadas, como tal vez el 6 de espadas y etcétera, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que, bueno, hay muchas personas que leen las cartas y lo leen en distintas posiciones, invertida o al derecho. Entonces, porque muchas cartas tienen su interpretación invertida y al derecho, e invertida generalmente es al contrario de lo que representa la carta en sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo en lo personal no hago lecturas así con las cartas invertidas, porque no sé, no me llama hacerlo así. Siento de que si sale un resultado negativo o contrario, las cartas tienen toda la variedad para poder darme ese mensaje y representarlo de manera así. Pero bueno, hay personas que les gusta leer de manera invertida, lo cual es totalmente respetable y está totalmente bien, si es que la persona se siente a gusto haciéndola. Y bueno, básicamente esas son las cartas. Muchas gracias, Katy. Entonces hemos aprendido bastante, pero bastante en esta edición. Hemos pues hablado sobre el tarot, que es algo que tú no solamente lo conoces en teoría, sino también en la práctica, y como parte de la práctica justamente vamos a dejar a continuación de repente las redes sociales o algún modo de contacto contigo para quienes quieran hacerse una lectura de cartas. Estaré dejando el link acá en las redes que tú publiques. Puedo recibir mensajes en mi Facebook personal, no tengo ningún problema. Estoy como Kat Alberti, es Kath Alberti, ALBERTI. Y bueno, ahí se puede contactar conmigo para una lectura. Las lecturas son vía virtual, vía Zoom, generalmente. Obviamente a veces puede fallar y podemos ver otro medio, pero generalmente son vía Zoom y tienen la misma efectividad que en persona en realidad. Yo también tenía ese problema cuando entramos de manera casi obligada a este tema de lo virtual más que antes para ejercer ciertas prácticas, pero no. Es completamente igual de efectivo que en persona, y lo único que estaríamos necesitando, como yo vuelvo a repetir, leo con las cartas de las personas, sería pues saber el signo de la persona y la edad de la persona, tanto como el sexo de la persona. Y nada más eso. Y bueno, muchísimas gracias a ti por darme esta oportunidad, este espacio, por difundir también los conocimientos sobre estos temas que tal vez no son tan tocados y son tan mirados desde otra perspectiva, porque lamentablemente se han encargado de hacer cierta fama al tema del tarot. Pero bueno, gracias a ti y a las personas que están dando la oportunidad de que esto cambie, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias nuevamente y eso sería todo de mi parte. Por el programa de hoy hemos concluido, así que les mando un fuerte abrazo. Su amigo Fernando Chapi Martínez se despide por hoy. Nos estamos viendo. Acompáñenme en la siguiente edición. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer. Esta es la programación de fin de año de Radio Arequipa Internacional.